Hola a todos. Hace un par de semanas compartí un episodio acerca de eh, los seres espirituales que visitan la tierra y el infierno mormón, pero no tuve mucho tiempo de leer todo en el programa. Entonces hoy lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes el, el documento entero y voy a leérselos aquí para que lo puedan tener si no les interesa leerlo. Entonces lo pueden aquí escuchar. Dice capítulo 4. Esto sería de la vida sempiterna, ¿verdad? Seres espirituales visitan la tierra. Mientras aparentemente a los espíritus justos se les permite ver y visitar la tierra en su totalidad, solo en ocasiones especiales, parece que obtener conocimientos sobre la conducta personal de determinados seres mortales es común, y de hecho es una tarea asignada a ciertos espíritus, como observó Heverse Kimball. Algunos pueden pensar que el Todopoderoso no ve sus actos, pero si Él no los ve, los ángeles y espíritus ministrantes sí lo ven. Eh, Perdón, yo pensé que ser un ser omnisciente no necesita de reportes, especialmente de reportes sobre personas particulares, cuando hay casi 8.000 millones de personas en el mundo. Esto me da mucha gracia porque es revelador de cómo vamos a ser mientras seamos espíritus. El presidente George Albert Smith relató cómo en Saint George estuvo al borde de la muerte, tan débil que a duras penas lograba darse vuelta en la cama, y contó que en visión o en espíritu su abuelo le preguntó por su conducta aquí en la tierra. Me apresuré a alcanzarlo porque reconocí que era mi abuelo. En la mortalidad él pesaba más de 300 libras o 136 kilos, así que podéis ver que era un hombre robusto. O sea, los espíritus de los gordos siguen siendo gordos en el más allá. El presidente Wilford Woodruff habló de cómo algunos espíritus vuelven para hablar con nosotros, especialmente espíritus famosos que nos hacen quedar bien cuando contamos la historia más tarde, ¿no? Después de la muerte de José Smith, lo vi y conversé con él muchas veces en mis sueños nocturnos. Hasta hace 15 o 20 años tuve muchas entrevistas con el hermano José, pero no lo he vuelto a ver desde entonces. Durante el invierno pasado, en mis viajes por la zona del sur, tuve muchas entrevistas con el presidente Young, Everett Kimball, George A. Smith, Jedediah M. Grant y muchos otros que están muertos. José Smith me visitó muy frecuentemente después de su muerte y me enseñó muchos principios importantes. José y Harry me visitaron y el profeta expuso gran cantidad de cosas ante mí, pero por algún motivo todo esto fue quitado de mi mente. Sin embargo, sé que era sumamente glorioso, aunque mucho nos sería requerido. Perdón. Em, Esto me hace acordar a lo que hacía José cuando escribió el libro de Mormón, y había alguna escena muy impactante. Todo lo que podía escribir era algo así como: las cosas que dijeron eran tan espectaculares y maravillosas que no las puedo expresar en palabras. Pero créanme, era muy espectacular y maravilloso. Wilford Woodruff continúa. José Smith continuó visitándome a mí y a otros hasta cierta época y luego cesó. La última vez que lo vi fue en el cielo. Una noche en una visión, lo vi en la puerta del templo en el cielo, vino y me habló. Dijo que no podía detenerse a hablar conmigo porque tenía prisa. El hombre que encontré después fue José Smith padre y no podía hablar conmigo porque también tenía prisa. Encontré media docena de hermanos que habían estado en posiciones elevadas en la tierra y ninguno de ellos me pudo hablar porque todos tenían prisa. Estaba muy asombrado. Estaba muy asombrado. Luego volví a ver al profeta y tuve el privilegio de hacerle una pregunta. Le dije: quiero saber por qué tiene prisa. Toda mi vida he tenido prisa, pero esperaba que cuando fuera al reino de los cielos, si es que voy allí, me vería libre de toda prisa. José me dijo: le diré, hermano Woodruff, toda dispensación que ha tenido el sacerdocio en la tierra y ha ido al reino celestial tiene que hacer una cierta cantidad de trabajo para prepararse a ir a la tierra con el Salvador cuando Él vaya a reinar en ella. Cada dispensación ha tenido mucho tiempo para hacer su obra, pero nosotros no tenemos tiempo. Somos la última dispensación. Por eso tenemos tanto que hacer y necesitamos apresurarnos para lograrlo. Por supuesto que esto me satisfizo, aunque era una doctrina nueva para mí. Ahora, yo recuerdo cuando leí esta cita por primera vez y decidí ahí mismo que el reino celestial no era para mí. Si ganar la mayor gloria significaba tener que trabajar sin descanso, todo preocupado por cumplir todo lo que tenía que hacer para salvar a todo el mundo, lo cual era mi responsabilidad personal, entonces no quería tener toda la gloria.
Luego escuché por ahí que los reinos de gloria a los que uno va a ir después de morirse no eran un premio o un castigo, sino el lugar al que íbamos, en el que íbamos a encajar, el lugar en el que íbamos a ser más felices. Y todo esto tiene sentido porque yo nunca fui una persona muy ambiciosa. Para mí lo importante es estar en una situación que me haga feliz, aunque no sea la posición más alta o importante. Por ejemplo, me encanta enseñar. Ser profesor es un sueño cumplido para mí. Pero si realmente quisiera hacer buen dinero en esta carrera, tendría que ser director de escuela. Pero eso me suena como una pesadilla espantosa. Es lo último que me gustaría hacer. Entonces, ¿ser director es un premio o un galardón especial para todos? Obviamente que no. De la misma manera, llegar al grado más alto de gloria me suena a una responsabilidad horrible que me haría tremendamente miserable. Y siempre me gustó esa idea, que uno va a donde va a ser feliz, no solo a donde uno va a tener más de lo que puede soñar por toda la eternidad. Y por eso decidí desde que fui a una misión y escuché de estas cosas que estaría conforme con uno de los grados de gloria más bajos. Ahora, supongo que no ir al reino celestial es realmente algo que nos va a hacer sentir mal, como unos perdedores totales, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios metería esa idea en mi cabeza de que ir al reino celestial suena como una cosa horrible? No es un problema con el diseño de mi mente por parte de Dios. Y si soy miserable por toda la eternidad por no haber ido al reino celestial, ¿por qué Él permitió que yo lo viera como algo tan horrible? Con respecto a dónde está este mundo de los espíritus, el elder Heber C. Kimball, uno de esos primeros líderes bien altos de la iglesia, dijo: visité al hermano José y caminamos por la orilla del río. Allí me contó las contiendas que había tenido con el diablo. Me dijo que había luchado con el diablo cara a cara. También me dijo que habían sido tocado y afligido por el diablo. Y continuó diciendo que había sabido de una ocasión en que el elder Rigdon fue arrojado de la cama 3 veces en una misma noche. Después de todo esto, algunos me dirán que no hay espíritus malvados. Yo les diré que hay mayor cantidad de ellos que de mormones en este país. Pero el Señor ha dicho que son más los que están a favor que los que están en contra de nosotros. ¿Quiénes son? Hombres justos que han estado en la tierra. Un par de comentarios. Según Kimball, quien conoció a José Smith y a Brigham Young personalmente, estaba bien usar el nombre mormones. Segundo, si los demonios pueden arrojar a alguien de la cama, entonces ¿tienen cuerpos o tienen espíritus que pueden hacer lo mismo que los cuerpos? Pero bueno, más sobre esto más adelante. Kimball continúa. ¿Suponéis que hay ángeles aquí hoy? No me extrañaría si este lugar hubiera 10 veces más ángeles que gente. No los vemos, pero ellos nos observan y ansían nuestra salvación. Entonces, como dijimos en el otro programa sobre la vida sempiterna, según la mormona, el mundo espiritual está aquí mismo. Ahora, todos esos espíritus están entre nosotros. La comunicación con los mortales está bien regulada. Los espíritus que residen en el paraíso están cuidadosamente organizados y controlados por medio de principios de rectitud. No tienen la libertad de vagar por la tierra sin un propósito asignado. En contraste, los espíritus bajo la influencia de Satanás tienen abundantes oportunidades de rondar por la tierra y causar todo el daño y maldad que les plazca. El elder Parley P. Pratt escribió que muchos de los espíritus de los muertos, que son infelices, vagan tristes y solitarios por la tierra y en el aire, especialmente cerca de sus antiguos hogares y en los lugares que les evocan gratos recuerdos. El mal que causan estos espíritus inicuos e indisciplinados es bien conocido en estos tiempos y es común que los diarios y periódicos hagan referencia a ello. Entonces, hay espíritus que se comunican con nosotros. Esto me resultó muy curioso porque, por lo que yo siempre entendí, los espíritus malvados no pueden comunicarse con nosotros. Sin embargo, tenemos una cita de Brigham Young que parece contradecir eso. Lo que se llama comunicación con los espíritus, espiritismo, etc., es producido por los espíritus a quienes el Señor ha permitido comunicarse con personas en la tierra para hacerles creer en la revelación. Hay muchos que no creen esto, pero yo sí lo he creído desde el principio. Entonces, el espiritismo existe para ayudarnos a creer. Buscando información sobre esto, porque en la iglesia escuché muchas veces que los médiums y los espiritistas son cosas del diablo, no pude encontrar ninguna cita oficial, pero el sitio Ask Gramps, uno de esos sitios que reciben dinero de la iglesia por medio del More Good Foundation, dice sobre el tema. Aprende a confiar en el Espíritu Santo en lugar de cualquier psíquico o medium.
Uno viene de Dios y el otro del mismo Satanás. ¿Cuál preferirías? Entonces, ¿en qué quedamos? Una cita que se hace de pasada me pareció muy curioso, escrita por el presidente Charles Penrose, miembro del Quórum de los Doce y eventualmente primer consejero de la primera presidencia. Tampoco está de acuerdo con la doctrina correcta que una profetisa o un profeta del Señor pueda ejercitar a voluntad propia el poder de hacer subir y bajar los espíritus de los profetas y santos y conversar con ellos de asuntos terrenales. Esto no es una de las funciones de un profeta o una profetisa. Yo fui y leí la fuente original de esta cita y dice exactamente eso, profetas y profetizas. Es interesante que Penrose, un líder alto de la iglesia, creyera en profetizas, algo que incluso los mormones más fieles están terriblemente en contra. Para Lee Pratt, otro alto líder de la iglesia temprano, nos dio una imagen típica de una película de terror al describir a los espíritus malos que vienen a la tierra. Entre ellos, los más inicuos son los que se mencionan en las escrituras como espíritus inmundos o espíritus impuros. Estos son espíritus que afligen a las personas en la carne y engendran diversas enfermedades en los humanos. Algunas veces entrarán en los cuerpos humanos y los enloquecerán, los empujarán a ataques de paroxismo o los arrojarán en el agua, en el fuego, etc. Los traumatizarán con sueños, pesadillas, histeria, fiebre, etc. También deformarán sus cuerpos y facciones mediante convulsiones, calambres, contorsiones, etc. Y a veces los obligarán a proferir blasfemias, maldiciones horribles y aún a decir palabras en diferentes idiomas. Si se les permite, a menudo causarán la muerte. Algunos de esos espíritus son adúlteros y sugieren a la mente toda forma de lascivia, toda clase de pensamientos inicuos y tentaciones. Ahí está. Es porque les gustaba el sexo que terminaron siendo criaturas tan espantosas. No solo eso, sino que pueden cambiar la apariencia de los humanos al poseerlos. Más tarde agrega, no podemos sugerir ningún remedio para evitar que estos demonios no sujeten a la pobre naturaleza humana, excepto una buena vida mientras poseamos nuestras facultades, oraciones y ayunos de hombres buenos y santos, y las bendiciones de aquellos que tienen el poder de echar fuera espíritus malignos y de arrojar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, el elder Bruce R. McConkie, quien fue apóstol de la iglesia, dijo que el exorcismo es una doctrina falsa y malvada. Imitando el orden verdadero de arrojar fuera demonios, falsos ministros que no tienen el poder del sacerdocio tratan de arrojarlos fuera por medio del exorcismo. Esta práctica malvada era probablemente más común en la antigüedad, porque actualmente hay pocas personas que saben echar fuera demonios. Pero a través de los años ha habido casos en los que así llamados sacerdotes han tratado de arrojar espíritus malvados de personas o de algunos lugares o parajes en particular por medio de encantamientos, magia o conjuros. Habitualmente se usan nombres santos en estos falsos rituales. A veces yo me pregunto si los mormones saben lo que otros mormones han dicho y enseñado antes de inventar doctrina nueva. Ahora, ¿cómo podemos saber si un espíritu es de Dios o del diablo? Fácil. Doctrina y Convenio nos explica. Cuando venga un mensajero diciendo que tiene un mensaje de Dios, extiéndele tu mano y pídele la suya para estrecharla. Si es un ángel, lo hará, y sentirá su mano. Si es el espíritu de un varón justo, hecho perfecto, vendrá en su gloria, porque sólo de esa manera se puede aparecer. Pídele que te estreche la mano, pero no se moverá, porque es contrario al orden de los cielos que un varón justo engañe. Sin embargo, aún así comunicará su mensaje. Si es el diablo, fingiendo ser un ángel de luz, cuando le pidas que estreche tu mano, te ofrecerá la suya, pero no sentirás nada, así podrás discernirlo. Si uno lee esto y lo cree, el diablo lo sabría. Ahora, ¿qué tan difícil sería para un ángel del diablo hacerse pasar por un espíritu justo y simplemente negarse a estrechar la mano del que se la pide? Es un truco de lo más simple. El libro nos da otro relato de demonios aterradores. En este caso se les aparecieron a Wilford Woodruff, Everett Kimball y a George A. Smith. Cuando los Otra vez. Cuando los hermanos Kimball, George A. Smith y yo fuimos a Londres, encontramos a esos espíritus inicuos que trataron de destruirnos. La primera casa que nos abrió sus puertas estaba llena de demonios. Se habían reunido allí para destruirnos, para que no pudiéramos sembrar el Evangelio en esa gran ciudad. El hermano Kimball fue a Manchester a hacer algunos negocios y nos dejó allí al hermano George A. Smith y a mí.
Una noche estábamos conversando sobre el mormonismo hasta las 11 de la noche, cuando fuimos a la cama. Acabábamos de acostarnos cuando esos espíritus se echaron sobre nosotros y estuvimos a punto de perder nuestras vidas. Era como si un hombre fuerte me hubiera tomado por la garganta, tratando de matarme por estrangulación. En medio de esto, un espíritu que me dijo que orara. Lo hice, y mientras oraba, se abrió una puerta. El cuarto se llenó de luz y entraron tres mensajeros. Yo no sé quiénes eran. Tres mensajeros espirituales. Vinieron, impusieron sus manos sobre nuestras cabezas y reprendieron a aquellos poderes, salvando así nuestras vidas. No solo eso, sino que además, con el poder que tenían, arrojaron de aquella gran ciudad a todo el ejército de demonios y lo sujetaron para que nunca más, a partir de ese día, molestaran a ningún elder. De nuevo, estos espíritus parecen tener habilidades físicas. Entonces, se nos dice en la iglesia, es muy importante tener un cuerpo porque los espíritus no pueden hacer las cosas que hacen los cuerpos, la persona con cuerpo, pero estas personas pueden hacer todo eso. El libro entonces nos da una de esas historias que intentan aumentar nuestra fe, en la que se cuenta cómo una nativo americano canadiense básicamente le dijo que el mononismo era real. El presidente Edward J. Wood relató cómo el jefe indio de la tribu Cree, Cara Amarilla, del este de Canadá, fue a Cardston, Alberta, Canadá, en 1910. El jefe, junto con unas 20 familias de su tribu, llegaron y le pidieron permiso para acampar y cazar con trampas cerca de la comunidad mormona. Fueron bien tratados y regresaron a vivir allí durante 3 temporadas de caza. Durante el tercer año de su estancia allí, repentinamente se dirigieron al obispo Parker, capataz de la hacienda de la iglesia, en cuyas tierras se les había permitido acampar, para que hablara en el concilio de la tribu. Él les habló en 2 ocasiones. La primera vez lo escucharon sin mayor interés, pero en su segunda visita el obispo se sintió inspirado para hablarles del libro de Mormón, y eso inmediatamente cautivó su completa atención. Concluido el sermón, el jefe Cara Amarilla le contó al obispo Parker lo siguiente. Un día me enfermé gravemente. Poco a poco me debilité hasta que dejé el cuerpo. Fui entre muchos indios que yo sabía que habían muerto, pero no estaban muertos. Me dijeron que debía ir entre los blancos hasta que encontrara un libro que contaba la historia de estos indios muertos que no estaban muertos. Les pregunté cómo sabría yo quién tenía el libro, y me dieron 5 llaves que me permitirían reconocer a la gente que tenía el libro, que dirigía a mis amigos indios vivos todo acerca de sí mismos y de sus parientes muertos. Las llaves eran: primera llave, os permitirán acampar, poner trampas y casas en sus propias tierras. Segunda llave, negociarán con vosotros como si fuerais uno de ellos. Tercera llave, os invitarán a sus reuniones y os pedirán que habléis. Cuarta llave, os invitarán a sentaros en sus mesas para comer. Quinta llave, os invitarán a vuestros campamentos y no molestarán a vuestras mujeres ni a ninguno de vosotros. Cuando encontréis esta clase de gente, hacerlos venid a vuestro concilio y que os digan sus creencias, y ellos os hablarán de este libro. Cuando volví a la vida y les dije dónde habían estado y que nuestros parientes no estaban muertos en realidad, se maravillaron. Cuando les dije que tomaríamos unas 20 familias y viajaría hasta encontrar el libro, volvieron a maravillarse, pero como creían en un Dios, me persiguieron. Ahora, este es el único problema con esta historia. No creo que sea real. O sea, el aborigen con quien habló este Wood se llamaba Cara Amarilla. Es como si me dijera que habló con un chino llamado Cara Roja, no sé. O sea, o con un africano llamado Cara Negra, no sé. Me suena entre poco imaginativo y racista, y me suena a tantas historias apócrifas que se cuentan en la iglesia, que tienen más o menos un 99.9% de probabilidad de ser inventos. Además, vean todos los elementos milagrosos que le metieron ahí en la historia. eh, Se murió, fue al más allá, un espíritu le habló y le dijo: todo esto que vas a vivir es una señal, y fue y vivió todo eso. ¿Ves? Es una señal. No sé, no sé, tal vez soy demasiado escéptico, pero me suena a verso eso.
Y ahora pasamos a la sección del infierno. Y dice el libro, ¿qué es el infierno? Es otro término moderno derivado de la palabra Hades. Hades en griego o Seol en hebreo, ambos significan un mundo de espíritus. Hades, Seol, paraíso, espíritus en prisión, todos ellos son uno, el mundo de los espíritus. Como ya dijimos, el paraíso es una parte del mundo de los espíritus, el cual está en la misma tierra, pero en una dimensión diferente. Que esos espíritus no puedan, nos puedan ver a nosotros, pero nosotros a ellos no, a menos que se nos presente por medio de un medium para que creamos en ellos, a menos que no hablen con mediums porque son practicantes del satanismo o algo así. Pero bueno, estos espíritus están entre nosotros, pero aún así están divididos entre buenos y malos. La parte buena del mundo de los espíritus, el cual es un lugar transitorio donde van los espíritus antes del juicio, se llama paraíso. La parte mala se llama infierno. Entonces el infierno es temporario. Hay muchas evidencias de que los justos y los inicuos habitan diferentes áreas del mundo espiritual y que a los malvados no se les permite entrar al paraíso. El presidente Joseph F. Smith, en su visión de la redención de los muertos, observó que los dos grupos están claramente separados y enseñó que la asociación de los justos en el paraíso está limitada a miembros fieles de la iglesia. Entonces solamente los mormones van a estar permitidos en el paraíso. Ahora, hay una parte del libro donde nos dice que el infierno es el lugar temporario y las tinieblas de afuera son lo mismo. El profeta Alma, quien describía a su hijo el mundo espiritual, habló de los espíritus injustos a quienes no se permite disfrutar de la compañía selecta de los justos en el paraíso. Pucha, qué lástima. No nos vamos a poder juntar con los mormones en el más allá. Habló del destino que les guarda en el infierno, describiéndolo como las tinieblas de afuera. Pero esto no tiene sentido porque las tinieblas de afuera es la versión mormona del infierno y es algo permanente. Por supuesto, como la iglesia no puede reconciliar esto, decide en su sitio oficial que la palabra infierno tiene dos significados, uno permanente y uno temporario. Listo, asunto arreglado. Y por si las dudas se preguntaban, y si por las dudas se preguntaban si la oscuridad del infierno es literal, Crowder nos aclara la cuestión. ¿La oscuridad del infierno es literal o es una expresión figurativa que indica la ausencia del Evangelio, la verdad y la luz de Cristo? Parecería ser que se refiere a una oscuridad literal, aunque estar sin la luz de Cristo es no tener la fuente de luz, porque la luz, tal como la conoce el hombre, emana de Él, la cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo, como también está en el sol y es la luz del sol, y el poder por el cual fue hecho. Sin embargo, no se sabe si en el reino de Satanás se usa, se, se usa luz artificial. Entonces sí, tienen lamparitas allá en en el infierno. Y como hace rato que no cuenta una de esas historias de terror de demonios, tenemos una más de los Kimballs. A ver. Una experiencia de David P. Kimball, en la cual fue atacado por ambos tipos de malos espíritus, demuestra que ellos combinan sus esfuerzos para cumplir el mandato de Satanás. Eh, ahora estamos. El elder Kimball los vio el 5 de noviembre de 1881, mientras era llevado en una carreta a Wickenburg, Arizona. De acuerdo a su relato, una fuerte fiebre causada por pulmonía lo, lo había llevado al borde de la muerte el día anterior y un grupo de 8 espíritus justos habían venido a cuidarlo. Anduvimos hasta cerca de las 11 de la mañana cuando apareció una hueste de espíritus inicuos. Estaban decididos a destruirme, pero yo tenía el poder mental de no prestarles atención y de dejarnos maldecir todo el día sin escucharlos en tanto como fuera posible. ¿Ven? La mejor manera de derrotar a sus espíritus malvados es simplemente ignorarlos. Hay pocas cosas, ¿verdad?, que los demonios odian más que la indiferencia. 5 veces se precipitaron en masa hacia la última carreta donde yo estaba, pero mis amigos espirituales los mantuvieron a cierta distancia. A eso de las 2 de la tarde le dije a mi hijo que se detuviera para darle agua a nuestros caballos. Para ello usamos barriles que traíamos con nosotros. Más tarde caminé hacia el oeste de mis carretas y mirando hacia el este, vi a los espíritus inicuos flotando en el aire y les oí cantar maldiciones en contra de Brigham Young.
Vi también a otros dos grupos de la misma clase, pero no los oí. Luego miré al sur y toda la atmósfera estaba llena de espíritus caídos, de los que no han obtenido cuerpos. Otros que trataban de atormentarme eran espíritus que habían vivido sobre la tierra. Porque había visto a tantos, mi guardia espiritual me felicitó por ver tan bien. Esto me hizo sentir algo tímido y le pregunté a mis amigos espirituales si tenían alguna ayuda. La respuesta fue sí, mucha. Debería notarse que para merecer el infierno y una resurrección celestial, uno debe conocer una ley superior, ser responsable por ella y luego rebelarse y negarse a vivirla. El conocimiento es el prerequisito para que los hombres sean responsables y capaces de cometer pecados. El hombre debe conocer la ley divina para poder quebrarla, porque el pecado es transgresión de la ley. Muy bien. Antes de continuar con la lista de causas para irse al infierno, quiero aclarar esto. Según Crowder, el infierno es un lugar temporal al que uno va si se porta mal a sabiendas y sabiendo lo que es bueno. Pero luego de la resurrección uno puede irse al reino celestial. Pero según líderes de la iglesia, esto no es algo tan malo después de todo. Por ejemplo, según Neil Maxwell, apóstol de la iglesia, cada reino posterior a la resurrección es un reino de gloria que es mucho mejor que este mundo que ahora conocemos. Incluso la gloria celestial superará todo entendimiento. Dios pues tiene en cuenta misericordiosamente no solo nuestros deseos y nuestra actuación, sino también los grados de dificultad que nos imponen nuestras variadas circunstancias. Con razón no nos quejaremos en el juicio final, especialmente porque incluso la gloria del reino celestial sobrepasa todo entendimiento. Dios se deleita en bendecirlos, especialmente cuando nos damos cuenta del gozo en lo que hemos deseado. Entonces, como yo decía antes, no es que uno va a ir a un reino específico como castigo, sino es lo que uno, el lugar en el que uno va a encajar, ¿verdad? Dios, pues, tiene en cuenta misericordiosamente, ya lo dije. Y según una cita que se le atribuye a José Smith, citada por Wilford Woodruff, quien, como ya vimos, hablaba seguido con José incluso después de su muerte, si el pueblo supiera lo que hay detrás del velo, intentarían por todos los medios suicidarse para llegar allí. Pero el Señor en su sabiduría había implantado el miedo a la muerte en cada persona para que pudieran aferrarse a la vida y así lograr los designios de su Creador. Entonces, incluso si uno termina en el infierno por un ratito, eventualmente va a ir a una gloria superior a todo lo que se puede imaginar, la cual va a ser muy superior a esta vida. Así que diría yo, si el mormonismo es verdadero, nosotros, los apóstatas, vamos a estar más que bien. Las escrituras enumeran específicamente una cantidad de pecados, dice Crowder en el libro, los cuales si se cometen intencionalmente condenan al individuo a sufrir en el infierno, si es que no se arrepiente. Estos pecados incluyen: 1. Negarse a aceptar el Evangelio y el testimonio de Jesús, o sea, no ser mormón. 2. Homicidio. 3. Adulterio. 4. Prostitución. 5. Ser inmundo y abominable. 6. Idolatría. 7. Hechicería. 8. Hipocresía. 9. Amar las mentiras y decirle. Esto de la hechicería me confunde porque los medios no son considerados hechiceros. Y Brigham Young dijo que a veces los medios hacían algo para ayudarnos a creer, o sea que para tener fe. No sé. Amar las mentiras y decirlas. 10. Predicar falsas doctrinas. Y esto mucho que los no mormones dicen que hacen los mormones. Entonces, ¿cuál es? 11. Conducir a otros al pecado. 12. Acechar para engañar. 13. Rebelión contra Dios. 14. Olvidar a Dios. 15. Ser temeroso e incrédulo. Ok, parece que una cosa no es lo mismo que la otra. 16. Perseguir al pueblo de Dios. De hecho, yo diría, si uno es muy crédulo, es cuando va a ser más temeroso y va a hacer lo que nos dicen. Cuando uno es incrédulo, ahí es donde uno tiene un poco más de valor de enfrentarse, ¿no? A los que nos quieren obligar a hacer algo. 16. Perseguir al pueblo de Dios. 17. El orgullo. 18. Fallar en ayudar al pobre y al necesitado. Me parece que ese debería ser mucho más allá arriba.
19, maldecir a su prójimo. 20, no arrepentirse. 21, creer en el bautismo de los infantes. ¿Ves? Si uno cree eso nomás, ya se va a ir al infierno. 22, ser un siervo inútil. Crowder entonces nos da las razones por las que el infierno va a ser tan horrible, y la razón número 4 me parece rarísima. 4. Miseria de la mala compañía. Cuando un hombre inicuo regresa a la compañía de seres inicuos, no solo tiene el infierno dentro de sí mismo, una conciencia royéndole como un gusano, sino que sufre la miseria y desdicha causadas por hombres que se unen en conversación inicua y en actos y en hechos inicuos. Si hablar con otros sobre cosas inicuas nos hace sentir miserables, ¿por qué no dejan de hablar de cosas inicuas y listo? O sea, si todos se sienten igual, entonces ¿por qué no simplemente hablan de algo más lindo y listo? Eso no solamente arruinaría el castigo de una manera simplísima, arruinaría el plan de Dios totalmente, lo cual Satanás obviamente quiere hacer, ¿verdad? Entonces lo que haga Dios haciendo que todo el mundo hable de cosas lindas. Otra cosa, si el plan de Dios consiste en que Satanás nos tiente, mandando a millones de diablitos trabajando incesantemente para arruinarnos, todo lo que el diablo tiene que hacer para arruinar el plan de Dios, algo que me parece a mí que querría hacer a toda costa, sería quedarse sentado sin hacer nada y listo, plan destruido. Lo mismo que hablamos de los ángeles. Si un demonio quiere hacerse pasar por ángel, todo lo que tiene que hacer cuando le pido que me dé la mano es decir, no puedo, soy un ángel de luz, no tengo cuerpo. Porque después todos los demonios pueden mentir, dicen que son los padres de la mentira. Pero el plan del Dios mormón es una de esas cosas que solo tienen sentido, ¿no? Si uno no piensa detenidamente. Para terminar, quiero dejarlos con una de esas historias de terror tan divertidas con las que nos regala este librejo. El elder Kimball escribió otro relato de este índole que también es informativo. Mientras estaba ocupado, fui golpeado con gran fuerza por algún poder invisible y caí al suelo sin sentido. Después, lo primero que vi fui a los elders Hyde y Richards que me sostenían mientras oraban por mí. El elder Richards había seguido a Russell hasta mi cuarto. Los elders Hyde y Richards me ayudaron a llegar hasta la cama, pero mi agonía era tan grande que no podía soportarla. Me levanté, me arrodillé y oré. Luego me paré para sentarme en la cama, cuando una visión se abrió a nuestras mentes. Pudimos ver perfectamente a los espíritus inicuos que nos echaban espumarrajos y nos rechinaban los dientes. Los observamos durante aproximadamente 1 hora y media por el reloj de Willard. No estábamos mirando por la ventana, sino hacia la pared. Delante de nosotros apareció espacio abierto y vimos a los diablos venir en legiones con sus líderes hacia nosotros como ejércitos, lanzándose a la batalla, tipo la puerta esa de dimensiones de Rick y Morty, ¿no? Parecían hombres en toda su estatura, con todas las formas y gestos de los hombres en la carne. Estaban disgustados y desesperados, y nunca olvidaré la vengativa malicia pintada en sus rostros cuando me miraban a los ojos. De hecho, todo intento de reproducir la escena o retratar su malicia y enemistad sería en vano. Transpiré excesivamente, mi ropa estaba tan mojada como si acabara de salir del río. Sentí muchísimo dolor y durante un tiempo sentí la mayor de las angustias. No puedo ni tan siquiera recordar la escena sin sentir horror, pero por medio de ella aprendí el poder que tiene el adversario, su enemistad hacia los siervos de Dios y algo del mundo invisible. Oímos claramente cómo hablaban los espíritus, cómo expresaban su ira y sus propósitos infernales hacia nosotros. Sin embargo, el Señor los libró de ellos y ese día nos bendijo abundantemente. Así que eso se trata el infierno mormón y cómo los espíritus pueden venir a visitarnos. Espero que les haya gustado. Gracias a todos ustedes por ser tan generosos con su dinero. Conmigo realmente me ayudan muchísimo. Se lo digo en serio, de todo corazón. Gracias y nos vemos hasta el próximo especial que ya va a venir pronto. Gracias y adiós.